Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por traernos esta conferencia. Esta conferencia el día de hoy, que me imagino que despierta varias preguntas alrededor de la información que nos has traído, ¿no? Es un tema que se maneja especialmente en el área de la psiquiatría de enlace, como nos comentas en el marco de la relación ginecólogo y esta especialidad, la psiquiatría, en función de promover, de prever y de promover pues una mejor calidad de vida para las mujeres a quienes mayor afectación puede producir estos cambios en este momento de medio ciclo vital. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Contamos con 20 minutos para ello. Y pues adelante. ¿Me regalas un nombre, por favor? Ah, perdón. Disculpen, pero ese... Bueno, doctora Rocío Vargas. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Márquez. Muchas gracias, doctora Martínez, por su bellísima conferencia. Fue un gran viaje a la menopausia, buenos repasos, como siempre. Quería más, es como hacer una anotación. Y es que estos son temas que se dan por hecho que no se viven, ¿no? Es lo mismo que el tema del embarazo o el parto, la menopausia, y más o menos como que se lo tiene que, al ser mujer, uno se lo tiene que aguantar, ¿sí? Y se subestima los temas afectivos relacionados con situaciones de la vida tan importantes como estas etapas femeninas, ¿no? Entonces mi pregunta era, o más bien, ¿cómo se ha hecho para aumentar la sensibilización de que esto es muy, muy importante en el mundo psíquico femenino? Y como decía Adriana, que no es solamente pues con los obstetras, con los ginecólogos, sino con los médicos generales, con la comunidad en general, porque realmente se tiende como a naturalizar que como se está en embarazo, entonces es esperable sentir un montón de cosas que no son esperables de sentir. Lo mismo que como se está en menopausia, se es esperable. Y lo que tú hablabas de los bochornos, ¿no? Que no se le da importancia al bochorno y al efecto dominó del bochorno, que termina siendo un tema de mucho malestar emocional y de disminución en la calidad de vida. Les quiero decir que la doctora Rocío Vargas es una de mis profesoras. Te doy las gracias porque gracias a que tú me sensibilizaste pude como seguir adelante con este tema. Y yo creo que es un poco eso, empezar a sensibilizar y hablar de esto con los psiquiatras, de esto con los médicos generales, de esto con los ginecólogos. Y cuando digo ginecólogos es porque son el médico que nos acompaña casi toda nuestra vida. Para las mujeres que tenemos la fortuna y que nuestros mamás o papás nos han llevado al ginecólogo temprano en nuestra vida, digamos, después de la menarquia o antes, pues es el doctor que nos acompaña durante toda la vida. Es donde nosotras consultamos porque como que ya tenemos el chip de tener que ir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Entonces por eso también pues hay mucho trabajo con ellos. Concretamente los ginecólogos en las sociedades de menopausia pues a nivel nacional y también mundial están súper sensibilizados con este tema. Les gusta el tema, muchas de mis referencias son de investigadores ginecólogos, no de psiquiatras. Y creo que pues por ese lado es súper importante. Yo creo que es como todo, como que uno empieza a hablar, pero si a uno le toca la fibra, uno ya queda ahí. Por eso les decía que parte, digamos, del objetivo que yo tenía hoy, porque la información está ahí, es que si entendamos que en esta etapa de la vida el manejo sí es diferente. Depresión, otra vez, entonces listo, solamente el antidepresivo. O no, porque como es lo normal que se pongan así porque las hormonas. Entonces es como uno de los primeros objetivos. Y lo otro, que precisamente hoy leí una
comentario del doctor John Stott. Él es un médico ginecólogo, endocrinólogo muy importante, inglés, y él hacía referencia precisamente a lo que estamos hablando ahorita. Y parte de lo que él dice es que la depresión en la menopausia es ahí, pero nosotras tenemos una historia de trastornos afectivos durante toda, o de síntomas emocionales asociados pues a todo nuestro ciclo vital. Creo que hay que sensibilizar no solamente como médicos en la responsabilidad que tenemos, sino también como personas. ¿A cuántas de nosotras no nos dijeron que estábamos regludas? ¿A cuántas de nosotras nos habrán dicho o nos dirán, ay no, es que está menopáusica? ¿Sí? Porque también desde el punto de vista social, pues esto se da, pues se le da obviamente una connotación negativa, y eso creo que también influye en la forma como afrontamos esta etapa de la vida. En los países orientales, la palabra bochorno no existe. ¿Sí? Claro, dirán, bueno, también por razones genéticas, pues porque ellas son criadas con soya, ¿sí?, de toda la vida, entonces pues no tienen sofocos. Distinto a que venga, a las de acá, las latinas, démosle soya. No, eso también ahí tiene que ver mucho la genética. Pero además de la genética, creo que también la parte psicosocial, porque allá envejecer es un honor. En cambio, en toda esta cosa de Oriente, fíjense que cada vez más es las arrugas, ¿sí? Como que no hay eso. Entonces creo que envejecer de este lado del mundo es cada vez más difícil por puras presiones también psicosociales. ¿Sí? ¿Se oye? ¿No? ¿Aló? Sí, gracias. Ok, oyendo a Silvia, te cuento, ¿no? Como veo tanta gente joven, tantos jovencitos, colegio y universidad, pues te cuento que ahora también le dicen a los hombres que están regludos. ¿Qué opinas? Bueno, ok. Ok, muy bien. Te lo acabas de inventar. No, es de todos los días. Es más, doctor Jiménez dice, mi papá está inmamado, está regludo. Bueno, ok, eso hace referencia a otro tipo de cosas. Doctora Lucía Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por tu revisión, Silvia. Pienso que es un tema en el que es muy importante manejar la integralidad, y es muy difícil porque realmente no podemos saber hasta dónde va lo psicológico, hasta dónde va lo biológico, lo social, y generalmente se tiende a asumir posturas extremas, así como vemos colegas que dicen eso es todo emocional, es que está rechazando la menopausia, es que está neurótica, en fin. Hay otros que dicen solo la parte biológica y nada más existe. Quería compartirte algo de la experiencia que yo he tenido en el manejo de estas mujeres, y frente a la psicoterapia, digamos, el estilo de psicoterapia que yo manejo, adicionalmente siempre pongo una gran parte educativa, y me he dado cuenta, como tú dices, que solo hablar del tema libera muchísima tensión. Entonces he utilizado aplicaciones que hay, la Asociación de Menopausia Americana tiene una aplicación muy buena, páginas de internet donde las pacientes comparten y se hacen recetas caseras y hablan del tema. Temas tan simples como no tener miedo a sacar un abanico y utilizar un abanico en público, por ejemplo. Eso son cosas que uno a veces no piensa y que son importantes y son de una utilidad enorme, aún en pacientes con un alto nivel educativo. Temas que tienen que ver con los tendidos de cama, con la ropa para dormir, bueno, cosas pequeñas que parecen muy prosaicas y que el ginecólogo no las habla, y que a veces a uno le parece que tampoco, porque uno se dedica más a la parte emocional. Otra cosa que quería preguntarte es, el año pasado, cuando yo vi que la FDA aprobó una presentación de paroxetina para los rodajes, una presentación muy pequeña de 7.5, pues decidí hacer el ensayo y empezar a trabajar paroxetina con estas pacientes en dosis muy bajitas
de 5 o 10 miligramos y he visto un muy buen resultado. Claro, los míos son 5 pacientes, no es que sea una muestra significativa, pero me ha gustado mucho porque tiene muy buena tolerancia, mejora los fogajes y permite que en psicoterapia se puedan manejar mucho mejor otros temas, baja la ansiedad, la depresión y todo. Claro, no son pacientes que tengan diagnóstico de depresión mayor, son episodios depresivos leves o trastornos depresivos ansiosos. Pero me gustaría saber qué experiencia has tenido tú con eso y pues bueno, me imagino que pronto nos llegará a nosotros también esa presentación para no tener que estar partiendo las pasticas ahí pues a dedo. Pero bueno, me ha parecido algo bueno, me ha parecido una buena posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que el peor síntoma son los síntomas vasomotores, son los que generan más disconfort y más alteración de la calidad de vida. Gracias. La doctora Lucía también, profesora mía. Mira, muy importante estos comentarios, hay como varias cosas. En relación a los medicamentos, la Sociedad Norteamericana de Menopausia revisó ese tema, como les digo, para las pacientes en quienes está contraindicado el uso de terapia hormonal y han hecho estudios y revisiones muy extensas con paroxetina, con fluoxetina, con escitalopram y también con venlafaxina y desvenlafaxina. Entonces, lo que tú mencionas pues sí se corresponde pues con el soporte científico. En relación a las dosis, eso pues es variable. En términos generales, cuando están hablando de sofocos, a veces las pacientes responden con dosis menores o similares a las dosis que uno usualmente usa para manejar un trastorno depresivo o ansioso. Cuando pues yo pensando en eso, pues eso es llamativo porque nuevamente es el impacto de esta molécula en estos receptores serotoninérgicos que están sensibilizados por los estrógenos, y es pues muy interesante. Yo creo que hay mucho campo todavía de investigación, pero tu experiencia se corresponde pues con lo que se ha estudiado. En relación a las presentaciones, hoy lo que tenemos en Colombia son las moléculas con las que contamos. No sé si van a llegar estas otras presentaciones, ni siquiera, como les digo, en México, teniendo ya la aprobación del uso de una molécula para sofocos, de una molécula antidepresiva que usamos con mucha frecuencia, todavía no tenemos esa aprobación acá. Entonces muchos de los usos son, como lo hacemos tú y yo y muchos acá, pues son off-label, sin la autorización, pero sí con el soporte, digamos, científico que nos permite actuar de esa manera. Una intervención muy breve de la doctora Barrios, enseguida el doctor Aguirre, y con el doctor Ferro vamos a dar finalización a la conferencia de hoy. Algo pequeñito, solo para reforzar lo que dice Silvia Elena y lo que dice la doctora. Las mujeres usualmente funcionan mucho mejor con mitad de dosis de la mayoría de las medicaciones para estas situaciones, porque por un lado porque no tienen depresiones mayores, como tú lo dices, sino son síntomas afectivos relacionados con la situación menopáusica o con el posparto o cosas así. Y porque, y eso ya está científicamente demostrado también en los congresos de psiquiatría para la mujer a nivel internacional, el Congreso Mundial de Mujer, la forma en que se metabolizan las medicaciones es mucho más rápido. Entonces es muy clave tener en cuenta eso para dar la mitad de la dosis y evitar los efectos adversos, y porque además psicológicamente sirve cuando uno les dice es solo la mitad de la dosis, entonces se alivian mucho más con todo el tema que seguimos teniendo, y seguramente va a tardar mucho tiempo el tema del mito, de la dependencia o del tabú de tomar medicación y eso. Entonces también ayuda a la adherencia tomar la mitad de la medicación y no tener efectos adversos. Perdón, ya no. Gracias, doctora Aguirre. Bueno, Silvia, entiendo por qué seguiste el camino de tus profesoras, porque nos has Espérate, compartido. Germán, es para la grabación. Gracias.
Silvia. Y Adriana, muchas gracias. Silvia, entiendo por qué seguiste el camino de tus profesoras, porque nos has compartido conocimientos y ternura, entonces uno entiende por qué te gusta esto. El comentario es recordando, estaba pensando en algunas frases de Freud, que nunca tratáramos de entender a las mujeres. Nietzsche decía del eterno femenino, hay tantas cosas tan bellas respecto de la mujer que son indescifrables. La ciencia actualmente trata de entenderlas a través de la diferencia individual. En tu conferencia nos mostraste diferencias individuales, el planteamiento psicológico, neurobiológico, social, etcétera, lo resume un poco lo que mostraste. Hay una herencia genética y una herencia epigenética individual que depende de lo aprendido en cada mujer. La pregunta sería entonces si en mi concepto los ginecólogos no tienen este conocimiento integrado, única y exclusivamente ven a la mujer disociada y un poco la enmarcan dentro de esta cultura nuestra que planteaban los pensadores occidentales y los grandes conquistadores. La mujer solo es tenida en cuenta en la medida que tiene juventud y belleza. En ese sentido, ¿cuál vería la diferencia en mujeres como Sara Montiel, la duquesa de Alba, los 100 años enamoradas, viviendo, etcétera, y las otras mujeres que mostraste que son sometidas un poco a lo precario de las diferencias sociales, económicas, que las inducen a tener un comportamiento competitivo que les hace perder eso que llamé en ti la ternura? Doctor, después de eso no me puedo concentrar. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, tal vez quise con la última frase, con la de Simone de Beauvoir, un poco hacer mención a eso que usted está comentando. Es que nacemos mujeres, pero nos vamos haciendo, digamos, a lo largo de la vida también en nuestras experiencias. Sí, claramente no es lo mismo nacer en una cultura determinada. Hay algunas diferencias entre las orientales, las occidentales. Las mismas occidentales de hoy no somos distintas a las mujeres de hace muchos años, nuestras abuelas, obviamente pues ha sido diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Sí creo que nosotras nos estamos exponiendo pues a una serie de retos, o nos enfrentamos a una vida que nos ofrece también cosas distintas a pues otras mujeres. Cuando menciona a Sara Montiel o a Cayetana de Alba, le voy a contar una experiencia personal, y es que nosotras con mis amigas tenemos un chat y ese chat lo llamamos Cayetanas. Cuando dicen Cayetanas, pues obvio, alrededor de eso hay muchos comentarios como: uy, esta vieja en bikini, voy a decirlo decente, con los senos escurridos, ¿qué es eso? ¿Sí? Con un tipo menor. Entonces, pues hay como muchas cosas en las que además nosotros también criticamos. Yo a veces pienso que las mujeres nos damos muy duro entre nosotras, son más solidarios los hombres con nosotras muchas veces, a menos pues que nos encontremos con un acosador, ese tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que es importante pensar en vivir felices, ¿sí? Y lo que nos traiga felicidad, a unas es lo académico, a otras la maternidad, a otras cosas. Como tener eso claro, y yo creo que ya sale uno adelante. Así le dé menopausia, así le dé trastorno disfórico premenstrual, así le dé cólicos. Gracias, Silvia. Doctor Eugenio Perro. Bueno, yo soy Eugenio Perro, soy psiquiatra egresado de esta casa. Una pregunta que de pronto se sale un poco del tema, pero está relacionada, es si sabes, bueno, digamos partiendo de la premisa de que las hormonas están íntimamente relacionadas con las emociones en las mujeres y en los hombres.
si hay algún tipo de estudio, seguimiento o reportes de casos de pacientes sofavictimizadas tempranamente, cómo es el comportamiento emocional. Mira, muchas gracias por esa pregunta. Toqué ese tema, no sé si de pronto parcialmente, pero es a lo que hago referencia cuando hablamos de la menopausia precoz por pues, una histerectomía total. Obviamente el impacto es distinto si es histerectomía sin oophorectomía o si es la histerectomía total, porque ahí también influye pues, todo el tema del descenso de manera abrupta de nuestras hormonas. Pero sí hay muchísimo de eso, un poco, como te digo, se menciona eso, pero claramente la menopausia quirúrgica sí aumenta, como te digo, en 2 el riesgo de tener un trastorno depresivo mayor solo por esa circunstancia. Hay otras mujeres que entran en menopausia precoz, no por una intervención quirúrgica, sino porque hasta ahí funcionó su ovario, no digamos, sí tiene un impacto emocional y ahí depende del valor que tenga para la persona seguir menstruando, y por otro lado el riesgo de a temprana edad tener ya de manera abrupta el cese pues, de todo este influjo hormonal. Entonces sí hay implicaciones emocionales sin lugar a dudas que tienen que ver por un lado con el afrontamiento de esa situación y por otro lado obviamente con el cese de las hormonas, sin lugar a dudas. Me hiciste acordar de una paciente que tengo que quiero muchísimo. Ella es una paciente de 28 años, le hicieron una histerectomía total por un tumor. Y cuando yo muestro esta filmina es inevitable pensar en ella porque fue así. Ella entró a cirugía y le dijeron, de pronto nos toca quitarle el útero. Pero frente al cáncer, listo. Y ella entró rápidamente y llevamos ya 1 año del procedimiento y ha sido súper duro porque ella dice, a ver, un momento, sí, si a mí me ponen entre cáncer y estar viva, pues claro, estoy viva. Pues que yo nunca pensé que me iba a poder tener hijos, por ejemplo. Obviamente esta paciente tiene todos los síntomas climatéricos asociados pues también a esta cirugía. Bueno, nos va a pedir un favor, muy en función del tiempo para mantener el encuadre. Quisiera pedirle al doctor Iván Jiménez, que levantó la mano hace un momento, nuestro director, que me ayude a dar el cierre a la reunión. Sin dejar de decir, Silvia, que pues obviamente nos dejas con una cantidad de preguntas pendientes. Seguramente habrá varios participantes que te buscarán en un momento para hacerte comentarios o preguntas, pero sí cosas muy lindas abocadas de lo que han comentado, ¿no? Doctora Aguirre, estoy totalmente de acuerdo con usted. Estamos acá no para que nos comprendan, sino para que nos consienten. Y creo que no hay nada más lindo, siendo occidental, siendo de acá, que envejecer con dignidad. Y creo que cada etapa es linda. Yo pienso que ese sentimiento, independientemente del modo, como decías tú, Silvia, que uno se sienta alegre, que tenga tranquilidad en la vida, tal vez es de lo que se trata. Me parece linda cada una de las etapas. Silvia, muchas gracias. Doctor Jiménez, por favor. No, agradecerle no solo a Adriana la gentileza que ya me había dicho que no podía hablar. Pero es que creo que hay que no solo darle las gracias a Silvia, sino decirle lo que es verdad. Nos quedan, como en las buenas conferencias, más preguntas que respuestas. Tenemos muchas cosas que creo que confirma que la charla ha sido muy buena, es decir, que tenemos que seguirte invitando, porque tenemos muchas preguntas en el tintero. Indudablemente tenemos un funcionamiento neurohormonal diferente y las mujeres tienen precisamente en un momento de la vida en donde algunos de los que han hablado mencionaron un asunto que resolver, en donde han puesto, digamos, que la autoestima, ¿no? Porque cuando se pone la autoestima en el cuerpo o en otras situaciones que dependen de un deterioro en la edad, es una pregunta para la próxima conferencia, advierto. ¿Qué pasa cuando confluyen las dos cosas, ¿no? Y si hay algún factor protector, como
Todos sabemos que hay factores protectores psicosociales en cosas como la religión, los intereses intelectuales, es decir, no puestas sobre el cuerpo, sino sobre sí mismo en otros sentidos. Pero es una pregunta, era la pregunta que tenía, que espero que no la contestes ahora, porque sí creo que debemos volverte a invitar y debemos retomar el tema seguramente, porque quedan muchas más preguntas de las que hicimos en este salón. Muchas gracias, esperamos contar con la presencia de la doctora Silvia Elena muy pronto y bueno, bienvenida a esa charla tan amable. A todos ustedes, muy gracias por venir.